Muy buenas tardes, distinguida teleaudiencia del programa Habla la Palabra. Ahora en la tarde estamos gratamente conmovidos y entusiasmados por la presencia de un poeta de una trayectoria encomiable, creativa, lúcida y que ha producido bastante obra a lo largo de sus años. Se trata de Walter Márquez Camacho, arequipeño, creador y que ha tenido influencia en su propia generación, que es la generación de los años 60. Pero antes de entrar de lleno a conversar con él, tenemos que de todas maneras hacer una reflexión. Ha habido el CILE, el 10º Congreso Internacional de la Lengua Española, aquí en Arequipa, el 14 al 17 de este mes. Y realmente le ha dado fasto y presencia a Arequipa por la visita de singularidades en el manejo del idioma. Ha estado personalidades del Instituto Cervantes, de la Real Academia de la Lengua Española e ilustres catedráticos de varios países, de México, Costa Rica, Puerto Rico, España, que han puesto sus argumentos, sus discusiones respecto de temas críticos sobre el mestizaje en un mundo tan agolpado y tan golpeado y tan bombardeado, digamos, por los medios de comunicación para encontrar algo de la calidad, de la limpieza en la lengua, al mismo tiempo que va aparejada con el mestizaje y con la yuxtaposición de una serie de palabras nuevas, neologismos y, bueno, tecnicismos también. Y la otra cosa, lo más sorprendente es lo de la inteligencia artificial que ya está en todos los hogares y hay varios programas especiales que inclusive pueden rectificarnos nuestros argumentos, lo que nos puede suceder en el proceso creativo de escribir con reflexión, buscar la sintaxis, la hilación, la coherencia, bueno, y la consistencia, y de ahí que fluya la belleza, en un santiamén, un paporretazo, la inteligencia artificial lo puede rectificar. Y eso también es ya una especie de claridad de alerta respecto de cuánto de pereza en el futuro tendrán los próximos creadores. Pero bien, más allá de esta digresión, conversamos ahora con Walter Márquez Camacho, conocido poeta arequipeño. Muy buenas tardes, gracias por estar aquí en Habla la Palabra. Muy buenas tardes. Todo un placer poder concurrir a El este viernes espacio. por la tarde presentaste tu libro Obra Poética Completa Así en es. la Biblioteca Mario Vargas Llosa. Sí, se presentaba el día viernes 17 a las 5 de la tarde este libro que está titulado pues como Obra Poética Completa Mía, que trae poesía de 1963 al año 2024. Ah. Es un conjunto de libros que se han compendiado y se presentan en este volumen. La editorial Caligari trae también una traducción de uno de mis poemas al italiano y unas cartas, bueno, de amigos míos, la carta del filósofo David Sobrevilla, que era uno de los principales Claro, filósofos del actualmente Perú, no, filósofo, ya ya fallecido. fallecido, pero era, aparte de ser un filósofo en los temas tradicionales de la filosofía, también era profesor de estética, ¿no? Uh -huh. Entonces, digamos, él me envió una carta donde hace una apreciación Bueno, y la de mi estética poesía. está muy ligada a la ética, al buen pensar, Así, al creer que a través de la belleza uno puede ser así, generoso, bondadoso, así es, equilibrado, ¿no? también, Definitivamente. también. Sí, sí. Claro. Y también trae una carta larga que me escribió Pablo Guevara, un poeta que ha sido Premio Nacional de Poesía, muy conocido, que también se ha transcrito Ahora, acá. cuando uno dice obra completa, uno piensa que ya son las obras y definitivamente acaba un ciclo cultural, una creación, una intervención. Bueno, aparecieron en el año 73, cuando todavía tenía 13 años más de vida Jorge Luis Borges, como sus obras completas. Y uno pensaba que ahí quedaba. Pero no, continuó Así con es, el libro de arena, con varias cosas más. así es. Y eso explica que solamente esto es un compendio, Sí, porque la producción va a continuar. la producción continúa, ¿no? Continúa. De hecho, digamos, esto solo llega hasta el año 2024. Es como una obra reunida de todo Reunía lo que se ha de todo lo realizado. escrito, pero Uh no es -huh. la obra definitiva porque
todavía hay mucho pan por rebanar. Claro. Y una cosa, Walter, ¿cómo encuentras tú la asociación entre la palabra, la escritura y la creatividad, la inventiva, la sugerencia de los mundos que se te agolpan para ponerlos en la métrica, en la belleza de la poesía, ¿no? Eso es un proceso. Es un proceso, bueno, para decirlo en la forma que pueda ser más comprendida, digamos, el poeta, ¿no? Concretamente hablando del poeta, también se puede hacer extensivo al músico, al pintor, ¿no? Eh, El poeta siente una necesidad de expresar algo. Eso digamos que es un innatismo, ¿no? Ujú. Y eso es lo que caracteriza al poeta. Por eso, digamos, se puede decir que no se estudia para ser poeta. Ahora, claro, eso va ligado, como lo explicas, al temperamento, pero hay gente que explota con furia y con cólera ante un problema cotidiano, ante una Claro. situación adversa en su vida, etcétera. ¿Tú cómo canalizas esos sentimientos? Porque eres un observador, se entiende, que crea frente a la pobreza, frente a la riqueza, frente al amor, frente a la Así desilusión, es, frente al atardecer. Bueno, toda una serie de sucesos que incitan, ¿no? claro. Bueno, el tema es que, digo, eso que acabo de señalar, hay una necesidad de expresión. Obviamente el ser humano no es aislado, ¿no? El ser humano vive en una realidad concreta, en un paisaje, etcétera. Pero, entonces, ¿qué ocurre cuando el poeta encuentra una realidad, digamos, una realidad social conflictiva, ¿no? Podría decir una cosa, uno de los libros que está acá se llama Cantar de Gesta, Ya. ¿no? Y está dedicado a las luchas sociales y políticas de la década del 60, ¿no? Bueno, claro que los Ent- cantares de eh, gesta tradicionales son más o menos esos cantos en las cruzadas, Está de las bien, valentías, está ¿no? bien, claro, claro, pero eso es, digamos, históricamente hablando. Pero yo lo he titulado ese libro Cantar de Gesta porque justamente en la década del 60 surgen movimientos sociales muy profundos, ¿no? Digamos, Hugo Blanco, Luis de la Puente Uceda, una serie de movimientos revolucionarios, se produjo toda una convulsión social, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es un cantar de gesta históricamente, ¿no? Digamos, el mío sí, ¿no? Es el nacimiento propiamente de la personalidad de la nacionalidad española. Ujú. La chanson de Roland, ¿no? También igualmente con Francia, ¿no? Claro, o sea, Entonces, hay referentes, ¿no? Pero lo tuyo se estaciona en la realidad contextual de este así, Perú insurgente influenciado con muchos líderes de izquierda, así, medios heroicos inclusive, que mueren y dan su vida, como Javier Heró, ¿no es cierto? Javier Heró es parte de ese Influenciados por grupo. Cuba, porque la revolución cubana triunfante, el 59-60, entonces todos, Claro, bueno, hay una ebullición y una eclosión y claro. una impaciencia Claro, social, ¿no? claro. Pero es el enfoque, por ejemplo, de un poeta va más allá de la influencia de Cuba o de la confrontación, digamos, capitalismo, socialismo, Ujú. etcétera. Entra al fondo del asunto, ¿no? ¿Cómo nace algo en una realidad social, ¿no? Ese libro, por ejemplo, que está acá, ¿no? Habla de eso, pero desde un punto de vista de la poesía, ¿no? Claro. El que lea Ahí esos... en Comias, en Cubras, ¿tienes algún referente paradigmático de algún personaje, de algún luchador arquetípico? No, no, digamos, el luchador arquetípico son los mismos hombres, ¿no? No hay ninguna particularización. Ya, perfecto. Son los hombres que están en acción, a eso se refiere este libro. Ujú. Bueno, por ejemplo, hay unos que, Voz de Orden de Juan Gonzalo Rosa, quizá lo hayas escuchado, Claro, sí, donde con imprecaciones, claro, impaciencia, ¿no? exacto. Induce a, bueno, a la rebeldía creativa y a Así no es, estar pues dejándose avasallar con tanta mentira burocrática y con tanto así es. aplastamiento del Así es, raciocinio, ¿no? claro, claro. Bueno, Juan Gonzalo Rossi, por ejemplo, que está un poco en el nacimiento de la poesía en los años 50, gran amigo mío, eh, eh, él ha tenido etapas, las imprecaciones, Ujú. Carta a María Teresa, donde de una manera explícita, pero posteriormente ha evolucionado a otras líneas, ¿no? Pero volviendo a mi tema,
Aquí en concreto, en Cantar de Gesta, es yo observé el nacimiento de una nueva nación, ¿no? Entonces, una gesta. Gestar es crear algo, nacer algo, ¿no? Claro, claro. Las mujeres, por ejemplo, cuando están embarazadas están gestando un nuevo ser, ¿no? Por usar el lenguaje es muy rico, ¿no? Entonces, el cantar de gesta es un canto a toda esa convulsión social que ha desencadenado un nuevo país, ¿no? Porque el país anterior al año 60 podríamos decir que era un país que estaba en un estado de quietud, ¿no? Claro, semifeudal, No, aplastado por una oligarquía, no pasaba varias y cosas, nada. claro, sí, sí. Y si Digamos, pasaban eran revueltas esporádicas, en ¿no? en el campo, por ejemplo, en la sierra, los hacendados estaban ahí con sus indios, ¿no? Para decirlo crudamente. En la costa, las grandes haciendas, ¿no? Ujú. Con sus obreros. Entonces, era un statu quo permanente. Que había progreso, retroceso, nada. Por ejemplo, la hacienda Chucarapi, digamos algo, hablando de haciendas, que no era tan grande, pero habían hacendados ahí, ¿no? Producían azúcar, ¿no? Caña de azúcar. Por ejemplo, ¿no? Las máquinas que usaban ellos, ¿no? Cuando llegó la reforma agraria del año 68, 69. 70, 69, 70, ¿no? Eran máquinas que tenían más de 100 años. O sea, los hacendados que hacían, bueno, habían acumulado pues la Bueno, ahí fuerza de era más la trabajo, la explotación producción, de la mano de obra de la persona, ¿no? ¿no? Claro. Claro. Entonces se cortaba a mano y todo eso, unos cañaverales inmensos. Entonces, pero no habían invertido en una modernización, ¿no? Por eso se dice que era semifeudal, ¿no? Ujú. No, el capitalismo no entró y se Bueno, desarrolló, ¿no? sí, pues al respecto también tiene José María Arguedas una explicación para hablar sobre el arte. Dice los señores y los indios, Indios. esas diferencias Yo, que por ejemplo, existían, tuve ¿no? oportunidad de ir a la hacienda Chucarapi por una misión cuando trabajaba para el Estado, ¿no? Y las casas donde vivían los obreros, ¿no? Eran unos Galpones, galpones largos, enormes, que no tenían ventanas, ¿no? ¿no? Solo había una puerta de acceso. Una No bomba había de servicio tiempo. médico. Eso es la semifeudalidad. Ujú. El capitalista de aquellos años en otros sitios considera que el obrero era como una inversión a la vez, ¿no? Bueno, y la mayoría de los casos de esta gente latifundista, yendo a un breve corte histórico, vivían fuera Así, de Cusco, fuera de Arequipa, fuera de Puno. O sea, venían, explotaban, hacían la cosecha, la esquila, la matanza y se así iban es, y construían casas en Lima o en el extranjero, ¿no? Pero ese así es un es. capítulo terrible. Esa influencia de la rebeldía arequipeña, de que tanto es una ufanía regional en Arequipa, Claro. ¿influye en tu poesía? ¿Hay algunos Yo, cantos específicos? claro, hay dentro de los versos se puede encontrar, un lector agudo lo puede detectar, encontrar eso, Ujú. pero sobre todo está referido a todo el movimiento social del Perú, ¿no? En Arequipa no hubo mucho porque acá no había grandes hacendados. En Arequipa nunca ha habido grandes millonarios, Ujú. ¿no? Ni tampoco pobres extremos como si lo había en el campo, ¿no? Arequipa es una ciudad media, ¿no? Media, intermedia, tenía sus ricos, sus ricas Pero las cosas. grandes haciendas de arequipeños estaban en Puno. En Eso Puno, lo no, dice no, claro no, Pablo Macerano, exacto, no en no Arequipa. en Arequipa, Ujú, ¿no? Entonces, eso exportaban la lana a Liverpool, ¿no? ujú. Tenían otra dinámica, ¿no? Como tú dices, bueno, recogían, explotaban todo y se iban, vivían en Claro, y uno. circuitos de negocios, etcétera. Y él lo explica muy bien Alberto Flores Flores Galindo, Galindo, el sur en, andino, claro, Arequipa y el el sur sur andino, andino, ¿no? ¿no? Claro, Claro. entonces ahí, bueno, es la historia, ¿no? Pero de todas Entonces, maneras, este temperamento se vive en Arequipa en un valle volcánico. Se vive la presencia del Mistri, del claro, Chachán, y entonces eso es algo telúrico, ¿no? Influye a claro. un temperamento. Dicen a Así veces a es. los arequipeños Sí, el mal pues, carácter les viene, dicen les ha caído la nevada. nada. ¿Eso también influye en Sí, tu creatividad o es colateral? yo diría que es colateral, ¿no? Pero lo que a mí me impresionó fue por ejemplo, el caso de Javier Heró, ¿no? Que es un acto, digamos, revolucionario, por decirlo así, y muy individual, ¿no? Él, claro, era parte de unas células políticas, etcétera, ¿no?
y fue dispuesto a morir y murió, ¿no? ¿No? Por luchar contra la injusticia, el desorden, la desigualdad, etcétera, ¿no? Luego vemos también a Hugo Blanco. Hugo Blanco estuvo preso acá, Claro. en la cárcel del siglo XX, lo querían fusilar. ¿Por qué? Porque había organizado los sindicatos de obreros, de trabajadores, Y para que luchen participó contra... pues en la revolución de los valles de la Convención La Hilares en el Claro, Cusco, sí, sí. claro. Y Entonces, Velasco lo indultó, ¿no? claro, Dijo, claro, pero ujú, primero lo tomaron preso, como en ujú, Arequipa hubieron protestas, lo llevaron a juzgar a Tacna. Tenían miedo de no sé de qué, pero lo llevaron a ujú. Tacna y ahí lo sentenciaron a 20 años, de lo que sea, ¿no? Y pues Velasco lo, Amnistió, lo pues amnistió amnistió. a Ujú. él, amnistió a mucha gente. Bueno, después de la Puente Uceda, pues ocurrió lo mismo, ¿no? Pero fue un levantamiento ya, digamos, armado, ¿no? Porque Hugo Blanco más bien era un trabajo de labor sindical muy fuerte. Claro, como el mismo Héctor Béjar, ¿no? Béjar, Tierra o muerte, es uno de sus ya, libros, el ¿no? lema lo dice todo, ¿no? Sí, claro. El lema lo dice todo, ¿no? Mm, Entonces, bueno, de la Puente Uceda, Béjar era parte de ese claro. movimiento, Héctor Béjar, Luis de la Puente Uceda, Velando, en fin, una serie de líderes que se levantan en armas, ¿no? Ya de hecho para luchar contra ese orden injusto que ellos consideraban, ¿no? Cierto, Y sí, se sí. producen pues, muchos hechos de violencia, ¿no? Ahora, en ese Que a su vez, escenario, perdón, sí, yo creo que eh, ese movimiento insurgente y armado motiva a los militares y desencadena la revolución fue una de las velasquista. motivaciones, Bueno, claro. De todas maneras, porque uno no puede estar pues velando y protegiendo a un país donde hay tanta injusticia social, ¿no? así Entonces que es. buscan transformaciones. Y por eso el caso mismo, ya estamos entrando en un espacio político, el caso mismo de Velasco ha sido satanizado, ha Totalmente. sido casi ignorado por los medios masivos de comunicación y por la gente de poder, porque no les ha gustado esa transformación que ha Así habido, ¿no? Significativa, con algunos errores, lo que fuere, pero ha sido el acontecimiento más importante del siglo XX, Sin, ¿no? sin Realmente. esa transformación, Sendero hubiera triunfado, Ujú. porque ya Sendero no encontró gamonales, sino pequeños Y a propietarios. gente que ya iba a universidad, que tenía su propio Mm, discurso, tenía otra así es. dinámica económica, ya estaba libre, no necesitaba que venga un patrón nuevo Mm, ideológicamente para así es, liberarlo, ¿no? así Ahora, es. en ese escenario de los amigos que has tenido, Walter, Mm, poetas que han formado algún corrillo, había antes acá los en el mm, Aquelarre, los Pacpacos, en la época de mm, Atahualpa Rodríguez, Rodríguez, bueno, ¿no? claro, yo he conocido a don César Atahualpa Rodríguez, era director de la biblioteca municipal, ¿no? Organizaba algunos conciliábulos y lo conocí por mi profesor Antonio Cornejo Polar. Ya, Un día me dijo, oye Walter, porque me estimaba mucho, vamos a ir a una conferencia en la biblioteca municipal sobre María Nieves y Bustamante, que la dicta el doctor Eduardo Ugarte y Ugarte. Bajamos de la sala y llegamos ahí y estaba empezando la conferencia. La tesis del doctor Ugarte y Ugarte es que María Nieves y Bustamante no habría escrito Jorge el Hijo del Pueblo, ya. ¿no? Y su demostración estaba referida a que en esa novela hay mucha terminología militar, eh, fue un fuerte conocimiento de movimientos militares que hubieron, porque a eso se refiere la novela, ¿no? Ujú. Entonces él hizo una demostración de su tesis, ¿no? Bueno, hay varias cosas de esas, pues uno puede quedarse sorprendido en el último libro de un gran escritor y fotógrafo, Servais Thyssen, que Mm, vive, que es belga y sí, muy defensor de los derechos humanos, dice que el verdadero padre de José Carlos Mariátegui es un militar chocano. Y así es, no es José Carlos Mariátegui, no es Mariate, Mariátegui, ¿no? los Entonces, Mariate, pues claro, quedan, no digamos, es Mariátegui, sería dice José Carlos Chocano, etcétera. chocados. Pero, bueno, ¿a quién le importa eso ahora, no? Pasado todo el tiempo, pero ya son unas curiosidades Ya, de ratón de biblioteca, biblioteca, digamos, pues ¿no? claro que ya, digamos, no cambian nada, ¿no? Sí, sí, Mariátegui es Mariátegui, cierto, digamos, ¿no? sí, sí, Ese sí, nombre sí. es un símbolo, Ujú. aunque se apellide de otra manera, ¿no? Y para el caso, por ejemplo, de también ese famoso poema de Dante, Carlos Dante Nava, puneño, Ah, nacido sí, en sí lo Lima, conozco. el Orgullo Aymara,
Dice que no es de él, sino es de otro gran indigenista, el indio grande, Manuel Quiroga, que medía 1,90 m, y que él escribe el libro, ¿no? El Sí, poema, pues, etcétera. hay Bueno, mucho son de eso. interinfluencias al Así es, final, ¿no? así es. Esos son los préstamos que te inducen a una También creatividad. se llama paralelismo cultural. Claro. Hay temas que se han hecho en otras realidades que de pronto también aparecen, no son copias, sino se llama paralelismo cultural. Bueno, el concepto mesa se ha hecho en China, en Francia, en Alemania, en Perú, etcétera, ¿no? Es el ser humano es el mismo, Ahora, y ¿no? como dice, hay un crítico, Eric Bloom, que dice la crisis, la ausencia de la suplantación. ¿Qué quiere decir esto? Que uno lee un poema de Goethe, un poema de Leibniz, un poema, o una escritura de William Faulkner, y bueno, se deja influenciar. Y después él lo traslada, lo digiere, lo procesa de una manera, pero en ese proceso tiene la angustia de estar pues apropiándose de ciertas cosas, obviamente para mejorarlas, porque es una Claro, cantera. por ejemplo, ya que has mencionado el caso de Faulkner, este, García Márquez, el Macondo, está basado en otro Macondo de Faulkner que se llama Yajalnapahuatahual, Ya ¿no? que una patagua, ¿No? sí, Entonces, claro, donde pero no nació. quiere decir que sea una copia, es una idea, un concepto. Digamos, todo artista Tiene resulta referentes, influencia, claro, tiene referente. referentes, No, claro. otra cosa es copiarse Literalmente, como se claro. copian algunos fiscales la Claro. tesis de otro, ya Que 27 páginas, ¿no? ni los mencionemos porque Acá no, ensuciaríamos el programa. así, ¿no? Entonces, eso es copiar, ¿no? Pero no, eso son las influencias naturales que se producen Es un entre... tránsito creativo, Así es, definitivamente, porque uno no es está ciego, normal, es no, normal. no puede dejar de tener olfato y no Vargas puede Llosa, por percibir. ejemplo, Vargas Llosa, los famosos diálogos interiores y diálogos interpolados, también los toma de Faulkner, De William Faulkner, de claro. William Sí, Faulkner, sí, ¿no? sí, sí. Eso no quiere decir que sea copiado. Ujú. Él ha tomado ciertos aspectos, ciertas formas y ha construido su obra, ¿no? Y es bien clarito en Pantaleón y las visitadoras, Visitador, ¿no? Cómo hace claro. inclusive el Así. diario medio telegráfico, ¿no? Claro. En conversión en la catedral también, en gran parte de la primera etapa de sus obras está eso, el diálogo interpolado Ujú. y cuando el personaje piensa, ¿no? Y a la vez está hablando con otros, ¿no? Hay varias conversaciones Sí, 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 simultáneas. sí. Eso es una técnica de William Faulkner, también la usa Jamie Joyce, ¿no? Ujú. No sé si me parece que posiblemente antes que Faulkner, ¿no? Eh, Bueno, sí, pero hay cierta contemporaneidad entonces, también, ¿no? esas influencias, diríamos, son sanas, ¿no? Porque, por ejemplo, Macondo y el Macondo de Faulkner son diferentes. La idea básica es la misma, ¿no? Un pueblito donde ocurren cosas extraordinarias, Ujú. etcétera, ¿no? Pero son creaciones autónomas. Bueno, y que uno no puede desembarazarse del contexto, de la No debe, influencia, de la debe, atmósfera que está viviendo, tampoco ¿no? debe Eso es. desaparecerse. Ujú. Un poeta, un escritor. Yo, por ejemplo, he leído mucho a todos los poetas franceses, ¿no? Poetas, digamos, Rimbaud, Baudelaire, el Conde de Lautremont, todo ese grupo de poesía hasta 1960. Bueno, y los caligramas de Apollinaire, por ejemplo, Apollinaire, ¿no? todo eso, Ujú. uno lee y tiene que leerlo, pero uno va, digamos, va forjando su propia personalidad leyendo a grandes escritores. Un profesor mío, el doctor Edgar Guzmán Jorquera, que además fue mi asesor literario, él me decía, me preguntó la vez que tuve una primera reunión con él, me dijo, ¿y qué está usted leyendo? Estoy leyendo a Kafka, le dije, El Castillo de Kafka. Ah, me dijo, muy bien, me dijo, un gran escritor, uno de los escritores más notables de la humanidad. Siempre hay que leer e influenciarse por grandes escritores, cuidado con los mediocres, me dijo. Claro. Nada de leer literatura de media Nada cama, de literatura de vuelo de rampante, vuelo sino de rampante, vuelo que de tenga alto vuelo. panorama, Y uno se ¿no? influencia, me dijo, Sí. eso es normal, ¿no? Hay que Ujú. influenciarse, pero con los grandes. Bueno, mi hermano que conversaba con Enrique Guzmán Jorquera, Ujú. él le dice Guzmán respecto de Jürgen Habermas, le Ah, dice que claro. es un filósofo de segundo nivel, que no es de la fuerza de los otros, No es de la ¿no? élite, Sí. como digamos la escuela de Frankfurt, ¿no? Ujú. Adorno, Claro. Lukács, etcétera. Es que son tipos ya de alto vuelo, ¿no?
Bueno, y un pensamiento de constructivo, creador Así de es. diferente manera, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, Walter, ¿qué estás pensando para continuar con tu obra, esta reunida obra completa hasta Claro, 2024? claro. Bueno, yo diría que entramos en un viraje, ¿no? ¿No? Habiendo logrado cierta madurez, lo digo con sensibilidad durante estos 50 años, entonces corresponde un viraje, ¿no? Entrar, digamos, lo que yo llamo el fondo del asunto, ¿no? O La sea, naturaleza humana, en realidad, ¿no? Y en segundo lugar, bueno, ¿dónde se está ubicando esa naturaleza humana? más poesía psicológica, No, 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 intimista. no, yo diría que eso es una poesía esencial, ¿no? Entrar a descifrar la naturaleza humana. Heidegger, que tiene unos ensayos, El ser y tiempo que es fundamental, ¿no? pero tiene 4 conferencias sobre arte, ¿no? Una dedicada a Hölderlin, a George Track, etcétera, otras 2 más. Entonces, él dice, ¿no? Por supuesto, metafóricamente, pues Heidegger es un filósofo brillante, ¿no? Le dicen el Parménides del siglo XX, lo cual es un supertítulo, digamos, ¿no? Bueno, él dice que el lenguaje poético, ¿no? es la herencia del lenguaje de los dioses. Por eso no es tan simple, es un lenguaje complejo, ¿no? Que los dioses hablaban rutinariamente eso, ¿no? Dicho eso metafóricamente, ¿no? No es de que Obvio, él cree en dioses ni esas obvio, cosas, claro. ¿no? Pero lo que está diciendo De es que que es una cosa, expresión sublime. Ujú, de la superestructura del sí, propio ser humano, ¿no? ujú. Es una obra profundamente humana, pues él dice, ¿no? Dice, ese lenguaje nos han dejado esa herencia a través de los poetas, ¿no? Y habla de Horler, Porque que hay es poesía que, admirable. por ejemplo, no sé si debes haber leído a Hölderlin, el alemán, Claro, bueno, sí, que sí. termina loco, pero de No, una pues, y conmueve y mm, sacude su absoluta. poesía, ¿no? Bueno, hablemos de Vallejo, ¿no? Que lo conocemos Ujú. más. Hölder es un gran poeta, yo lo he leído íntegramente. Vallejo, por ejemplo, es un poeta pues, que linda con los conceptos de Heidegger, ¿no? Por ejemplo, en España, aparte de Meste Cádiz, ¿no? Bueno, y su Donde el evolución, lenguaje ya incluso, claro. el lenguaje se fragmenta, ¿no? Ujú. El lenguaje le resulta corto. O sea, Bueno, y ese es un ya entrar, tránsito creativo que arranca eh, en Trills, era Los Negros, España, parte de Mística, todo un cambio, poemas pero humanos, siempre, etc. claro, siempre con una fortaleza, ¿no? Una fortaleza enorme y también un lenguaje muy rico, ¿no? Eh, eh, Tiene poemas, pues, toda su obra poética diría que es muy intensa y yo creo que con justicia ya se le considera entre los grandes poetas del siglo XX, ¿no? Sí, 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 además, y que tiene una poesía donde uno tiene que sumergirse en ese Así, mundo para así. entenderlo bien, sus metáforas, sus figuras, Ujú. y va asociado a su biografía Fíjate, también, o sea, todo lo claro. que ha sentido, ¿no? Sí, Todo sí, lo que ha sí. vivido. Y además, que hay mucha controversia respecto también de Mm, los apuntes finales de varios de los poemas mm, de César Vallejo, ¿no? sí, Que su esposa, la última, sí, Pauline, creo que era sí, la... sí. bueno, los tergiversa, pelea con uno de los biógrafos, ¿no? Y entonces, bueno, hay varias cosas ahí que no son las versiones Claro, adecuadas, y eso claro, también lo pero son explica. líneas un poco secundarias, digamos, temas un poco secundarios, ¿no? Porque el gran magma de Vallejo está ahí, ¿no? Sí, sí, o sea, eso es su génesis creativa, Así ¿no? Eso es es una definitivamente. potencia, pues, Ujú. increíble. Ahora, en los años de poeta que has tenido, ¿cuál crees tú que ha sido el espacio donde te has refundido más satisfecho, te has sentido más eh, pleno de poesía y de obra realizada? Bueno, yo, por ejemplo, veo que las grandes influencias que yo he tenido son, por ejemplo, Vallejo, ¿no? Es el poeta inglés Thomas Eliot, Ya, ese era Pound. es Rapón, claro. Esos 3 grandes poetas, y George Trakl, que es el poeta alemán, diría que es un gigante, ¿no? Voy a hablar de él brevemente luego, ¿no? Pero Eliot, por ejemplo, tiene una tremenda influencia en mi poesía, ¿no? A ese Rapón lo pusieron en una jaula, Una- los ¿Por qué? Porque norteamericanos, fue a ¿no? Roma, los norteamericanos, bueno, también es un país de gente inculta, de migrantes, Ah, ellos persiguen a los migrantes y son migrantes, ¿no? sí, bueno, Bueno, toditos ahí. paradojas de Ujú. ellos mismos, ¿no? Eh, fue pues a Roma,
un poco se encandiló con la visión que tenía Mussolini y transmitió algunas palabras, unos discursos en la radio de Roma, ¿no? A raíz de eso lo tomaron por traidor, lo metieron en una jaula, lo llevaron a Estados Unidos y lo querían fusilar, ¿no? Terrible. Sí. Bueno, debido a las protestas del sector de élite cultural de Estados Unidos, lo declararon loco, ¿no? Estuvo 9 años en el hospital de Queen Elizabeth, recluido en un hospital. Sí, sí. Salió al día siguiente, se fue a Italia, donde murió, ¿no? Un gigante. Es Pues. rapao. Ujú. Y en esta época tú vas a hacer, como nos has contado, esta parte de lo sensible, lo fuerte de la poesía. Ya estás empezando, ya estás modelando algo. Sí, ya, claro. ¿Le has puesto todavía nombre? Aunque el nombre es al final, casi. Eso era al final. Bueno, hay una exploración como que es un tipo de poesía que va a ser diferente a esta poesía, ¿no? Que sin perder, digamos, su belleza de imágenes metafórica, va a entrar más en el terreno de lo esencial, ¿no? Desbrozar, digamos, intentar pretender que uno lo logra es un exceso. Intentar desbrozar los caminos de la propia naturaleza humana. Claro, entonces ahí ya no vas a recurrir mucho a la influencia inicial vanguardista que tuviste, surrealista, sino a ti mismo, dentro de ti mismo va a salir lo más directo, un lo más estilo profundo. que ya, digamos, he consolidado, ¿no? Una manera de escribir que yo tengo, ¿no? Entonces, bueno, espero que ese nuevo rumbo pues tenga algún éxito, en fin, ¿no? Influencias como él, y también tiene una muy fuerte influencia de los poetas alemanes, de quienes soy gran lector, en particular este poeta George Strauss, que es poco conocido, ¿no? Un poeta que se suicidó a los 27 años, ¿no? Es igual que Rimbaud, ¿no? Que bueno, se escribió desde los 15 hasta los 21 años, pues se fue a África y murió, etcétera, ¿no? Claro. Bueno, Tracker era un químico farmacéutico, algo así, ¿no? Se incorporó en la Primera Guerra Mundial a la batalla de Grodek en 1919, ¿no? Como cabo. Y al finalizar la guerra ya. La guerra como cabo sanitario, digamos, ¿no? Y estuvo en esa batalla que fue pues bárbara, porque en la Primera Guerra Mundial fue más sangrienta porque usaban los la gases, bayoneta, claro, ¿no? gas mostaza. Era una carnicería cuerpo a cuerpo, ¿no? Que, en fin, las bombas, los misiles hacen otro tipo de guerra, ¿no? Pero, bueno, apretando botones mata gente. Mata gente, pero esa confrontación cuerpo a cuerpo, él no pudo soportar ese suicidio, ¿no? Bueno, es considerado, el mismo Heidegger lo considera como uno de los gigantes de la poesía del siglo. Tengo 4 ediciones de su obra completa por diversos traductores, ¿no? Y ese problema de la traducción es realmente doloroso. Yo he leído varios poemas de Charles Baudelaire, de Las Torres del Mar. Claro. Y hay unos que son, pues, el Eteo, por ejemplo, tiene una ritma y con otro traductor tiene otra alteración. Y es como me da un sopapo en la cara a uno. Bueno, la traducción pues se rige por la famosa frase latina, traductores, traidores. Claro, traidor. Sí. Pero en realidad los grandes traductores, porque los hay, ¿no? Son verdaderos poetas, ¿no? Porque logran recrear en la otra lengua lo que dice el poeta. Pero ese es el mérito. Claro, lo que sugiere la academia es que la traducción y la versión original en la otra parte, eso es lo que se estila en una traducción seria. Porque, bueno, académicos, estudiosos siempre leen en el idioma original y a veces son políglotas, definitivamente, ¿no? Así es. Como, por ejemplo, Miguel de Unamuno tuvo que aprender danés para entenderlo a Soren Kierkegaard, ¿no? Entonces quería entrar al pensamiento real de Kierkegaard sin intermediarios. Exactamente. Ahora, y entre las poetas, porque no les gusta que le digan poetisas, entre las poetas, ¿qué poetas peruanas, argentinas, bueno, poetas chilenas? Peruanas, digamos, hay que resaltar pues el caso de Blanca Varela. En su momento la más grande poeta hispanoamericana, ¿no? Con una
trayectoria brillante, ¿no? Y no solo era una poeta, ¿no? Y que ha escrito libros extraordinarios, ¿no? He tenido la suerte de contar con su amistad, estuve en mi casa un par de veces. Pero más allá de eso, ¿quién era en realidad Blanca Varela? Bueno, se casó con Cislo, ¿no? Era Don esposa Fernando de Cislo. Cislo. Etcétera, fueron a Francia, etcétera. Octavio Paz quedó encantado con Blanca Varela, el Ujú. premio Nobel mexicano. Y bueno, la auspició mucho, le tenía mucho aprecio, etcétera. Pero Blanca Varela tenía más vuelo todavía, incluso que Fernando de Cislo, ¿no? Porque se integró rápidamente al círculo íntimo de Jean-Paul Sartre, de Simone de Beauvoir y de todos de ese grupo de superélite. Pero una vida trágica también, Que- porque que- cuando muere su hijo, creo que es Gonzalo, Sí, pues en el en aeropuerto. José, Claro. no volvió a abrir la boca, no volvió a hablar. Sí, pues Blanca no. Varela se quedó en silencio total, como una Claro. especie de repudio a la vida, ¿no? Algo así. A este golpe tan Sí, mortal, pues ¿no? tan bravo. Ujú. Pero bueno, volviendo al tema, entonces, Blanca Varela era una poeta peso pesado de poesía, ¿no? Y por algo pertenecía a esa superélite, ¿no? Ujú. Entonces, Y poesía bien ligerita, bien suave, bien transparente, ¿no? Y muy densa, sí, ¿no? bueno, aparentemente muy sencilla, pero en realidad tiene una tremenda profunda, pues. es muy profunda. La belleza de lo sencillo, digamos, ¿no? Sí, pues poetas, bueno, que otros poetas que de mencionar ese, al nivel de Blanca Varela, bueno, bien difícil encontrar, ¿no? Existen, por supuesto, Hay algunas poetas, argentinas, pues, eh, Juana de Ibarború, claro, Alfonsina Uruguay, Storni, bueno, trágicas también, claro, ¿no? también, ¿no? Toda esa, Que mueren unas suicidadas. Bueno, así es, pero así es. bien. Bueno, hemos conversado con Walter Márquez Camacho, poeta e instruido, conocedor de una élite de gente que trabaja, modela el arte de la escritura, también con una base de orden social, cultural, con amigos conocidos y con lecturas que profundizan su creatividad. Muchas gracias, Walter, por estar en el programa. Un placer, pues un honor estar con ustedes y tener una conversación de fondo, ¿no?, sobre el tema de la cultura, la sociedad y la poesía. Excelente. Un placer. Nos vemos entonces en la próxima y hemos estado aquí con el poeta Walter Márquez Camacho, que ha presentado su obra completa, obra reunida con bastante de su producción. Eso debe estar a la venta probablemente en la librería de, la Biblioteca María Vargas Llosa y en el Lector también, ¿no? Excelente, nos vamos con ustedes hasta la próxima edición.